las novelas turcas? ¿Estamos al inicio del fin de la era dorada? ¿O es un simple ajuste económico que muchos están exagerando? Porque cuando un medio como Financial Times publica que ya cuestan los capítulos más de $240,000 por horas, eso no es cualquier cosa. Y si tomas las series turcas, quédate hasta el final porque esto puede cambiarlo todo. Ok, primero pongamos algo claro, las novelas turcas no nacieron siendo un fenómeno global. Hace unos 15 a 20 años nadie imaginaba que Turquía se convertiría en uno de los mayores exportadores de contenido televisivo del mundo. Sí, y hoy estamos hablando de presencia en 120 países. Sí, 120. Eso no es casualidad, eso es estrategia, inversión, talento, marketing y sobre todo narrativa emocional. Turquía logró algo que pocos países han hecho, competir con Hollywood en términos de distribución global, pero con un estilo completamente diferente, obviamente. Historias largas, drama intenso, producciones visuales cuidadas, actores carismáticos, obvio, guapísimos, paisajes hermosos y sobre todo una fórmula que conecta con Latinoamérica como si fueran novelas hechas aquí mismo. Eso, por supuesto, convirtió el sector en una pieza estratégica para la economía turca, porque no es solo entretenimiento. Es exportación de servicios, es influencia cultural, es soft power. Espero que lo haya pronunciado bien. Sabe que yo a veces me la quiero de gringa. Y cuando una industria alcanza ese nivel, cualquier sacudida se siente fuerte. Ahora sí, $240,000 por hora de producción. Vamos a traducir eso. Si un episodio promedio dura 2 horas, estamos hablando de casi $500,000 por capítulo. Si una temporada tiene 20 capítulos, haz las matemáticas. Estamos hablando entre presupuestos de 8, 9 a 10 millones de dólares fácilmente. ¡Oh, no! Para una sola producción. Y aquí es donde el romanticismo se acaba y entra la contabilidad. Porque producir arte, obviamente, es hermoso, pero mantenerlo es negocio, mi amor. Y aquí viene lo que muchos no entienden. Turquía atravesó un periodo de inflación brutal. En el 2022 llegó a 85%. Aunque ahora está en torno al 30%, sigue siendo alta. Y cuando la inflación sube, suben los salarios, suben los alquileres de locaciones, sube el transporte, sube la electricidad, sube el vestuario, sube todo, hasta la respiración cuesta. Y aunque parte de los ingresos llegan en dólares y euros, el problema es que los costos internos también se dispararon. Y otro dato importante, el aumento en la calidad también encarece la producción. Más cámaras de cine, más efectos, más estándares internacionales, más exigencia de plataformas. El mismo éxito elevó el nivel. Subir el nivel cuesta billullo, dinero, money, cash, mi amor. Aquí está el punto crítico, el talón de Aquiles, la publicidad. Gran parte de los ingresos locales vienen de publicidad, pero si la moneda pierde valor y la economía está presionada, la publicidad pierde poder. Hay reportes que indican que en algunos proyectos los ingresos publicitarios ni siquiera cubren la mitad del costo del capítulo. Eso es insostenible a largo plazo. Y cuando el modelo financiero empieza a temblar, los productores se vuelven conservadores. Menos riesgos, menos apuestas nuevas, más fórmulas seguras. Por eso ustedes dicen, cuando sale una serie nueva, el mismo cliché, la misma cosa, la misma vaina con diferentes personajes. Y es porque esto puede afectar la creatividad. Ellos se limitan. Porque si saben lo que al público le gusta, eso es lo que le van a traer. Y muchas veces, bueno, la mayoría de las veces ya ni eso está funcionando. Entonces ellos temen a arriesgarse, a traer una serie con una historia diferente porque saben lo que pueden pasar. Otro punto importante y es que algunos compradores internacionales han decidido esperar antes de comprometerse con nuevas producciones. Otros incluso han salido del mercado turco. No compran la serie. ¿Por qué? Porque cuando los precios suben, buscan alternativas. Sí, más baratas. Y aquí entra la competencia. Corea del Sur, Latinoamérica, España, producciones originales de plataformas. El mercado global no es sentimental, es competitivo.
Y si otros países ofrecen calidad similares a menor costo, algunos compradores se mueven. Eso no significa que Turquía desaparezca, significa que la competencia se intensifica. Y aquí viene el ángulo que a ti te encanta. Cuando hay presión financiera, ¿quién siente el golpe? ¿Los actores? Sí, porque en momentos de ajuste se negocian contratos, se reducen episodios, se cancelan proyectos antes del final. Se priorizan estrellas consolidadas, por eso ustedes ven que son los mismos actores en las series. Los nuevos talentos la tienen más difícil, más complicado. Y eso cambia la dinámica del Star System turco. Podríamos ver menos caras nuevas, más apuestas por nombres seguros que digan, si ven este actor, seguro la serie tendrá éxito. Más presión mediática, esa es una de las razones. Y también eso afecta la narrativa del espectáculo. Aquí es donde yo veo algo interesante. El sector no se está rindiendo. Respiren. Está buscando alternativas, que es diferente. Coproducciones, por ejemplo, con Arabia Saudita, expansión en Rusia, nuevos mercados emergentes, diversificación de ingresos. Eso es estrategia. Cuando una industria madura, se transforma. Quizás veamos capítulos más cortos, temporadas más compactas, más acuerdos con streaming, más producciones internacionales. Tal vez el modelo tradicional de capítulos larguísimos empiece a cambiar y eso podría ser positivo. Ahora, ¿es el fin de las series turcas o es evolución? Honestamente, yo no veo esto como un colapso, lo veo como una transición. Las industrias creativas pasan por ciclos. ¡Boom! Es lo primero. Después saturación, después ajustes, después reinvención. Turquía ya demostró que sabe competir globalmente. Ahora necesita adaptarse a un entorno económico diferente. Y si lo hace bien, puede salir más fuerte incluso. Pero si no ajusta el modelo, ahí sí podría perder terreno. Y eso sería muy triste para nosotros los fanáticos de las series turcas, que no queremos que nunca se acabe. Nos debería preocupar. Si eres fan, sí deberías estar atenta o atento, porque puede significar menos estrenos de series, más cancelaciones, más presión sobre el contenido, pero también puede significar mejor calidad, historias más pesadas y menos relleno. Y honestamente, a veces menos es más. Pero bueno, las novelas turcas no se están hundiendo, pero sí están enfrentando su prueba más grande en años. $240,000 por hora no es número pequeño, es una alerta. Es una señal de que el modelo necesita evolucionar. La pregunta no es si van a desaparecer. La pregunta es, ¿van a adaptarse lo suficientemente rápido? Déjenme por supuesto sus opiniones por ahí debajo. ¿Estamos ante una crisis real o ante un cambio necesario? Porque aquí lo analizamos todo. Y tú sabes, cuando algo sacude la industria turca, aquí estamos nosotros para informar. Y nada, mi gente linda, hermosa, bella, preciosa, espero que les haya gustado el video de hoy. Sin antes despedirme, por supuesto invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción, que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho, bye bye, hasta la próxima.